Cuando completo esa recta, me queda que esa recta B va a ser perpendicular a A. Bueno, y acá está el gráfico, cómo les tendría que quedar. Pregunta, profe. Sí. Es muy similar a marcar la mediatriz, ¿no? Sí, sí, después se usa el mismo método para hacer la mediatriz. Ah, bien. Lo que pasa es que acá yo marco A y B, en el otro voy a usar los extremos del segmento. Claro, sí, sí, sí. Acá justamente hago eso para tener algún punto de referencia. Claro. Bueno, entonces, fíjense, acá primero tomo con centro en Q, marco A y B del mismo radio, equidistan los dos, y después voy a A y trazo un arco de circunferencia a ambos lados, a ambos semiplanos, sería de la recta, y después voy a B y trazo los mismos arcos. Entonces ahí corto los dos arcos que hice antes y me queda R y S. Uno, R, S y Q, que me quedan en la misma línea, en la misma recta, y ahí obtengo la perpendicular. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Seguro? A medida que lo iba explicando, lo iba haciendo con el compás. Ah, Así que sí, me salió. eso le iba a decir. Si tienen algún compás, vayan haciéndolo a ver si les queda. Sí, a medida que usted lo iba diciendo, lo fui graficando. Bueno, y ahí, como decía la compañera, este mismo método después se va a poder usar para hacer la mediatriz de un segmento. Bueno, vamos a suponer ahora que el punto no pertenece a la recta. Bueno, se traza otra vez la recta A y se marca un punto externo a la recta, en cualquier lugar del plano. Entonces, hago centro en Q, en el punto exterior, y con cualquier radio, tal que corte la recta en dos puntos. Porque puedo tomar un radio menor que no alcanza la recta, no me sirve. Tiene que ser con cualquier radio, pero que pueda cortar a la recta en dos puntos. Así que no sea tangente, sino que sea secante, que corte en dos lados. Luego concentro en uno de los puntos, A, y el radio AQ, se traza un arco de circunferencia en el semiplano opuesto al que está Q, es decir, del otro lado de la recta. Y se repite lo mismo haciendo centro en B con el mismo radio. AQ va a ser lo mismo que BQ. Intersecto el arco de circunferencia y obtengo el punto P. Para finalizar, se traza una recta que pase por Q y P, y esa recta la llamo B, y va a ser la que va a ser perpendicular a. B va a ser perpendicular. Gráficamente, marqué la recta A y marqué el punto Q, en cualquier lado. Hago centro con el compás en Q y marco dos arcos de circunferencia, que son A y B. Lo corto en dos partes. Después voy al punto Q, voy al punto A y con radio AQ, va a pasar por Q y va a pasar también por otro punto opuesto, del otro lado del semiplano, en el otro semiplano. Trazo un arco. Y después voy a B, con el mismo radio BQ, trazo el otro arco de circunferencia, en el cruce de esos dos arcos obtengo el punto P. Luego uno P y Q, con una recta que la llamo B. Y esa recta va a ser perpendicular a. Fíjense que acá le pongo Q pertenece a B, pero no pertenece a A.
Eso es externo. ¿Está? ¿Lo pudieron hacer? Sí. ¿Lo hicieron? Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? No, profe, se entendió. Bueno. Si alguno no entendió, diga, no se reprima. Bueno. Bueno, pasamos a rectas perpendiculares, paralelas. Dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común. Es decir, no se cortan nunca, no se intersectan. Tenemos que A en un plano, ¿no? A pertenece al plano pi, B también, y B es paralelo a A si no tienen ningún punto en común. Bueno, el primer teorema, hablar de cuál es, que dice dos rectas perpendiculares a una tercera son entre sí paralelas. Este teorema, ¿se acuerdan que es el que lo demostramos por el absurdo? Por el absurdo. ¿Se acuerdan? ¿Que no entendieron nada? Sí. Bueno, es este. Es eso. Bueno, este es el primer teorema, como siempre en geometría, siendo un teorema hay que demostrarlo, no lo puedo tomar como verdadero. Bueno, este lo demostramos por el absurdo. Suponíamos que no eran verdaderas, que no eran paralelas, y llegaba la contradicción del postulado ese que hay una única perpendicular. Bueno, después tenemos, de ahí surge un segundo teorema, que dice que por un punto exterior a una recta, pasa una recta paralela a dicha recta. Es decir, que tengo la hipótesis, Q pertenece a una recta y no pertenece a otra. Y la tesis es que las dos son paralelas. Que puedo trazar una recta paralela a la anterior. Bueno. La demostración es, te dejo para que vean el dibujo. La demostración es trazar por el punto Q una recta perpendicular a la recta B que pasa por Q. Como dijimos que perpendiculares por cada una es única, entonces R y B son únicas por Q. Me va a quedar una cruz entre B y R. Luego trazo otra perpendicular a R en cualquier otro punto, que la llamo A. También va a ser única, donde Q no pertenece a A. Entonces tengo, primero, R, que es perpendicular a B. Por el tema de que son conmutativas, B también es perpendicular a R. Y tracé otra recta A, también perpendicular a R. Es decir, que tengo dos rectas perpendiculares a una tercera.
¿Qué decía el teorema 1? Que dos rectas perpendiculares a una tercera son entre sí paralelas. Entonces, A tiene que ser paralela a B por el teorema 1, que ya estaba demostrado. Claro. Entonces, B pasa por Q y es paralela a la recta A, siendo Q exterior, entonces, por un punto exterior de la recta A pasa una paralela. ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos, Más o profe. menos. Más o menos, sí, me imaginé. Porque cuando te quedan todos mudos, chao. Se Ya lo va entendió, en conociendo, realidad profe. es más lógica que otra cosa esto. Y sí. En general, como es la geometría, es todo por lógica. Si pasa esto, entonces pasa el otro, y si el otro es verdadero, también es verdadero esto, y así. Lo que pasa es que a veces es medio, como es todo gráfico, es medio difícil verlo. Ustedes están más acostumbrados a las ecuaciones. Sí. A los números. Sí, estamos más Geometría, acostumbrados. vieron que geometría siempre queda para lo último y no se termina viendo nada. Y nunca se ve nada, ¿no? A mí me pasó Sí, Muy eso. como poco lo que área se y ve. perímetro. Es lo único que se ve. Lo Área y único que se perímetro. ve. Claro, Sí. Nada más. Después, olvídate. y con Algo tipo suerte. de triángulos. Y triángulo. Y Y algo isósceles. de triángulo, rectángulo, resolver triángulo, rectángulo. Y Pitágoras no sé qué también se ve ahora. ¿Cómo? A al cuadrado más B es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, no sé qué también se ve ahora. No me acuerdo del Ah. nombre. Sí, el teorema de Pitágoras. Ese, sí. Lo había dicho bien. Sí. ¿Cómo es? Sí, pero se ve así, aplicado en la resolución y todo, y nada más. En realidad se ve las ecuaciones, pero geometría no se ve mucho. Ahora le empezaron a dar un poco más de bolilla. En el plan viejo, geometría estaba como un anexo de álgebra, así que también se dejaba para lo último y si no llegaba, bueno, no se daba. Así que ahora no, ahora es una materia en sí misma. Bueno, repito entonces. Yo tengo que demostrar que por un punto exterior a una recta pasa una paralela. La hipótesis es que el Q pertenece a una recta y no a otra, pertenece a B y no a A, y por ese punto Q tiene que pasar una paralela a la recta A, que en este caso B. Bueno, tomo la recta B, supónganse que no está A, y trazo una perpendicular justo por Q, que la llamo R. Una recta, tanto por un punto que pertenece o uno que no pertenece, es única, una recta perpendicular. Eso lo sabíamos de antes. Bien. Bueno, me queda una tipo cruz. Después, en un punto cualquiera de la recta R, más abajo o más arriba, en este caso más abajo, trazo otra perpendicular a esa R que la llamo A. Entonces Q es externo A, porque pasa por B. Entonces tengo R, que era perpendicular a B, que es la primera que tracé, pero también puedo decir que B es perpendicular a R. Conmuto las rectas. Y lo que sí había hecho era que tracé una perpendicular nueva A, también a R. Entonces quedó una recta R con dos perpendiculares. Una que pasa por Q y otra que no pasa por Q. Habíamos demostrado que si hay dos rectas perpendiculares a una tercera, esas dos rectas son paralelas. Entonces, por teorema 1, A tiene que ser paralela a B. ¿Se entendió un poco mejor? Ahora sí. Sí, profe. Sí.